La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música. Este es el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Nos acompaña en la grabación Alexis Ramírez, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hoy hemos invitado a Juan Pablo Ateortúa. Él es un joven clarinetista antioqueño, quien esta próxima semana, el 29 de noviembre, ya realiza su recital de grado en clarinete, un recital en el que va a estar acompañado por la maestra Liliana López en el piano. Vamos a hablar con Juan Pablo Ateortúa sobre él, sobre el instrumento, el clarinete, sobre su trayectoria, las obras que va a interpretar en su repertorio. Uno de sus compositores es Blas Emilio Ateortúa, gran compositor antioqueño. En fin, tendremos este programa radial Voces de Color y Música dedicado al clarinete y a este intérprete Juan Pablo Ateortúa. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Gracias a vos, Carlos, por invitarme. Juan Pablo, como muchos de los músicos que hemos tenido como invitados al programa radial, inició sus estudios de música o musicales desde muy joven. A los 10 años ya estaba usted estudiando música en la red. Sí, pues gracias a Dios pues como que tuve la oportunidad de iniciar pues en la música desde temprana edad. Realmente uno debe empezar desde más joven, si pudiera, pero realmente aquí en Colombia empecé desde temprana edad, más o menos de los 9, 10 años ya tenía mi clarinete en la boca. ¿Y cuando, de una fue decisión por el clarinete? Sí, realmente sí. Primero pues en la red comienzas pues como con la voz, comienzas a investigar pues y a ver tus lados vocales y empiezas en los coros. Y ya después como que en las escuelas decides tu instrumento y a mí me encantó el clarinete desde que lo vi. ¿Y por qué? No sé, hermano, realmente no sé. Yo antes de vivir en Santa Elena, que fue donde comencé pues como los estudios musicales en la red, vivía aquí en Medellín en un barrio y yo siempre tenía como en la mente, siempre tuve que pensar como algo musical, no sé, siempre, y le había dicho a mis papás y nunca tuve la oportunidad pues. Y ya cuando me pasé a vivir a Santa Elena, tuve la oportunidad de iniciar en la red pues y el clarinete fue el primer instrumento que me llamó la atención y con ese me quedé toda la vida. ¿Y en la familia hay músicos? No, realmente no, ninguno es músico. Y porque ya Juan Pablo Ateortúa pues ha tomado la decisión de que su profesión es ser músico. Ah, sí, completamente. ¿Contó con el apoyo de los padres desde el comienzo? Sí, gracias a Dios, eso fue pues una bendición para mí realmente, porque en muchas familias, y sobre todo los antioqueños que son como tan arraigados a las tradiciones y también como al hecho de que estudié una carrera que dé plata. Eso siempre dicen los papás, ¿cierto? Mis papás nunca me pusieron un pero, nunca en la vida. De hecho, siempre me apoyaron económicamente, moralmente. Mi papá siempre ha sido como el fan número uno realmente porque siempre ha ido a mis conciertos. Nunca se ha perdido un concierto mío, si se lo pierdes porque tiene algo pues como muy importante. ¿Qué características tiene el clarinete que para usted lo hace especial, pero digamos, si lo comparáramos con otros instrumentos de viento, la flauta o el saxofón?
El sonido, me gusta mucho el sonido, la versatilidad que tiene, pues porque a pesar de ser un instrumento europeo, pues aquí en Colombia se adoptó pues a la música tradicional, como sea en bambucos o sobre todo en porros, gaitas, cumbias. Entonces esa versatilidad de que tiene que puedes tocar pues como la música tradicional, que me gusta mucho, que me gusta realmente mucho pues como con la música tradicional de Colombia y también la clásica o hasta el jazz. Yo con el jazz pues realmente no me he metido mucho, pero le tengo mucho respeto. Pero es eso, es la versatilidad que tiene y sobre todo el sonido como... Es que es muy gracioso porque puede ser opaco pero al mismo tiempo brillante. Hace poco asistíamos a un concierto en el auditorio de la Cámara de Comercio y veíamos a un maestro italiano, Michel Maggi, interpretando el clarinete y el Y el saxofón. saxofón. Es muy común que quien interprete el uno o el otro pueda hacerlo. Sí, realmente sí. Es más fácil que tú comiences tocando clarinete y luego pasas al saxofón. No quiero decir que el saxofón sea mucho más fácil, ¿cierto? Los dos tienen su grado de dificultad. Sin embargo, al principio el clarinete es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque necesita mucho más aire. Una concentración del aire como más profundo, no sé. Entonces es más fácil. El saxofón es un instrumento que se hace sonar más fácil por el aire. Sin embargo, es muy difícil encontrar un buen sonido, un buen ataque, ya pues eso ya depende de cada quien pues y de lo que estudie. Pero sí, es fácil tocar, pues ya pasar del clarinete a los otros instrumentos de viento como saxofón y flauta. No requieren tanto aire, sobre todo es por eso. No sé si esta pregunta pues no tiene que ver, o más bien la hace alguien que no conoce nada de los instrumentos, en lo que está construido cada instrumento, la diferencia entre el clarinete y el saxofón, que el uno es metálico, el otro es madera. La forma, también pues como la sonoridad, aunque haya muchos saxofones y aunque haya muchos clarinetes, todos tienen su sonoridad pues que los identifica como cada instrumento, pues la forma, el material y su sonoridad sobre todo. Bueno, también en el clarinete está como en el saxofón que está el alto. La familia, sí. claro, no, el clarinete tiene una gama de clarinetes impresionantes, es muy alto, pues son muchos la familia que tiene pues el clarinete, si uno quisiera pudiera tener ahí clarinete bajo, clarinete alto, clarinete piccolo, clarinete requinto, clarinete en re, clarinete en fa, clarinete en do, clarinete di baseto, el clarinete en si bemol que es el más común, el clarinete en la... Clarinetes hay de todo, contrabajo. Uy, que demasiado. Sí, sí, sí. Pero quien interpreta, digamos, el clarinete como el que usted tiene... Interpreta a los otros. Sí. También es algo que te le tienes que dedicar, no es como que, bueno, yo toco el clarinete, entonces también toco el clarinete bajo y toco el clarinete requinto, no. Yo he tenido la experiencia de tocar en algunas agrupaciones el clarinete bajo, en orquestas y el clarinete requinto en bandas, y son cosas completamente diferentes, pues desde la embocadura hasta el hecho de soplar, porque tienes que soplar diferente, es el mismo instrumento, obvio, ¿cierto? Pero tienes que comenzar a soplar diferente, sobre todo por la afinación, porque las boquillas se van o haciendo más grandes o haciendo más pequeñas, entonces tienes que ir modificando y tienes que ir modificando, aunque sea la misma familia, es un poco diferente. ¿Y el que usted interpreta cuál es? El clarinete en si bemol es el más común, el si bemol. Los clarinetes tienen como afinaciones, sobre todo los más comunes son el clarinete si bemol, la, requinto y bajo, que son los que se ven a las orquestas. Y bueno, y como nos decía Juan Pablo Ateortúa, pues es un instrumento con mucha versatilidad que viene de Europa, pero que aquí se le da una aplicación, sobre todo lo ve uno mucho en orquestas, las que llamamos orquestas tropicales, Sí, mucho la interpretación de la música colombiana, como nos decía. Pero también entonces hay música, composiciones de lo que denominamos música clásica para clarinete. Sí, claro que sí. Hay obras muy populares, pues como ya de compositores europeos del romanticismo, del clasicismo, como está el concierto de Mozart, que es muy emblemático, pues muy conocido. Están las piezas de Brahms, que son dos sonatas muy bonitas, hermosas del romanticismo. Hay muchos conciertos y a partir del siglo XX comenzaron a crear pues como las piezas para clarinete solo, para los instrumentistas solos. También hay
Bueno, en el repertorio que va a interpretar Juan Pablo Tortuga en su recital de grado el 29 de noviembre a las 7 de la noche en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes, ha seleccionado precisamente pues obras como de distintas épocas y compositores. Sí, uno de ellos lo acaba de mencionar, es Brahms, una de las sonatas precisamente. Sí, lo que yo he querido pues para mi recital es tener versatilidad, siempre la versatilidad pues de no siempre estar tocando lo mismo, una misma época, o porque se le hace muy común al oyente y se va haciendo como un poco aburrido, ¿cierto? Uno también tiene que pensar en los oyentes pues que realmente son lo que lo hacen a uno como músico y como intérprete. Entonces hay que pensar mucho en ellos y lo que tengo yo pues como en el repertorio es mucha versatilidad, varias obras pues muy pesadas, difíciles, pero sin embargo pues muy buenas para el oyente. Y si habláramos de épocas, entonces la de Brahms sería la primera porque es el romanticismo. Ya después... ¿Y qué características tiene esa obra, Juan Pablo? Que es muy... ¿Cómo explicarlo? Muy... No sé cómo decirlo en palabras. ¿Esa es acompañada por piano? Sí, esa es acompañada por piano. Son 4 obras. Hay 3 acompañadas por piano y una por clarinete solo, pues que soy solo yo interpretándola. ¿Cómo explicar el romanticismo? Es que es muy, muy melodioso, tiene una melodía muy, muy específica, que se siente casi siempre se está sintiendo en toda la obra, pues, en los 3 movimientos. Entonces, uno sabe en qué momento puede estar, pues, como la pieza, o es muy agradable para el escucha. Bueno, siguiendo, ¿quién continuaría entonces? Seguiría a Teortúa. Blas Emilio Teortúa, que ya estamos entrando pues como más al ámbito contemporáneo, ya más contemporáneo, siglo XX. Las otras piezas ya también son de siglo XX, un compositor que todavía está vivo pues, Blas Emilio Teortúa, que también está vivo, y Robert Muchinsky. Seguiría Blas Emilio Teortúa. Bueno, hablemos un poco de esta obra, porque quisiera invitar a Juan Pablo Tortuga para que nos toque algo de esta obra de Blas Emilio Tortuga. Entre otras cosas, es un compositor antioqueño, nacido en Santa Elena, que estudió en Medellín, pero toda su vida pues la ha vivido en otras ciudades, ha sido docente en varias universidades en Colombia, estudió precisamente en el Instituto de Bellas Artes y es uno de los compositores más destacados de Colombia, quizás no tan reconocido, pero que tiene obras muy importantes y que son conocidas en el exterior. ¿Por qué elegir a Blas Emilio Tortuga? Pues primero por eso, porque es un compositor pues como de nosotros, colombiano, antioqueño y de la tierrita pues que es Santa Elena, que yo también vengo de allá, compartimos el apellido, aunque no seamos pues familiares del todo, sí. Pues mi papá me contaba que él conoció la familia pues como una tía de él, realmente, que conocía y que era como algo familiar de nosotros, pero yo realmente pues no digo que soy directamente familiar de él. Pero la escogí primero por eso, porque es de nuestra tierra. Tuve el placer de tocárselas a él el año pasado, las piezas las toqué para él el año pasado. ¿En dónde? En un homenaje que se le hizo en la red de escuelas de música de Medellín, y yo estuve como invitado tocando las piezas para él en Santa Elena. En Santa Elena crearon una escuela de música que se llama Blas Emilio Teortúa. Qué bueno. La hicieron a nombre de él, lo llevaron. Le hicieron el homenaje y yo estuve pues como invitado tocando las piezas para él. Eso ha sido uno de los momentos más grandiosos en mi vida, pues tocar las piezas para él. Y también las escogí porque son muy importantes en el repertorio clarinetístico. Son muy importantes y complicadas también, realmente. Estas entonces son 3 piezas para clarinete solo. ¿Vamos a escuchar una de ellas? Sí, claro que sí, vamos a escuchar un poquito de una de ellas. ¿Tiene nombre o no? Sí, claro que sí, tienen nombre cada una. La primera se llama Toccata, la segunda se llama Passacaglia y la tercera se llama Rondó. ¿Y cuál vamos a escuchar? Vamos a escuchar la introducción y la primera parte de la Toccata. Muy bien.
Escuchábamos entonces la interpretación de Juan Pablo Ateortúa de 3 piezas para clarinete solo. Blas Emilio Ateortúa es su compositor. Una parte pues acabamos de escuchar. De esta composición de Blas Emilio Ateortúa, ¿qué es lo que más le gusta a Juan Pablo Ateortúa? El hecho de que es para clarinete solo, pues que te da como el tiempo de hacer tu propia interpretación, de darle tu propio toque pues como a la pieza, porque no hay un ritmo de un pianista que te está exigiendo, que te está llevando pues como atrás o algo así, ¿sí me entiendes? Entonces me parece muy chévere por eso, porque yo mismo le puedo dar mi toquecito es compuesta por Blas Emilio Ateortúa, pero interpretada por Juan Pablo Ateortúa. Entonces me gusta mucho por eso. Y ¿usted tuvo la oportunidad de hablar con el maestro Ateortúa sobre esta obra? Realmente fue muy poco lo que hablé con él. Me dijo que le había gustado mucho la interpretación que hice. Hablé más que todo con el sobrino, porque él, por el hecho de estar como en una silla de ruedas, de estar ya tiene bastantes años. Sí, está muy enfermito y todo. Tampoco había como mucho tiempo a hablar con él. Pues era su homenaje, todo. Entonces tuve la posibilidad de hablar un segundo con él, de darle la mano y un abrazo, y me dijo que muy bien, que le había gustado mucho mi interpretación, que había sido una de las mejores que había escuchado. Qué bueno. Y sí, yo con eso pues me llené de alegría. Sí. Bueno, los otros compositores seleccionados, está Arturo Márquez, José Revelo. ¿Qué características tienen las obras de ellos? Pues está Arturo Márquez, que es una pieza que se llama Sarabandeo. Son varios ritmos en la pieza. Hay un ritmo que siempre es la zarabanda y otro que es el danzón mexicano. Es muy agradable por eso, por la combinación de ritmos pues, que hace el hombre. Ahí es una pieza, para mí, de las más complicadas que tengo en el repertorio, porque nunca descansa, el intérprete nunca descansa, la pianista tampoco, la música siempre está sonando y son 13 minutos de estar soplando el clarinete, de estar tocando, entonces es una pieza muy desgastante. Y la otra pues no sería José Revelo, sino que sería la de Muchinsky, la sonata de Muchinsky. Sí. La sonata de Muchinsky es una sonata ya de este siglo, del siglo XX, del siglo pasado. Y es muy chévere porque son 4 momentos muy diferentes todos, 4 momentos muy diferentes y muy bonitos. También yo realmente, hablando con el profesor, me decía, no hermano, usted se tiró muy duro para su recital, está tocando obras muy, muy complicadas, pero realmente uno tiene que hacer eso, exigirse, para llegar a estar en un nivel bueno. Juan Pablo Ateortúa, pues como decíamos, empezó a estudiar el clarinete desde los 10 años en la red de escuelas de música, y luego pues ingresó a Bellas Artes para continuar sus estudios, y además de la interpretación del clarinete como solista o en este acompañamiento, como hemos mencionado, con el piano, ha tenido la oportunidad de estar en varias orquestas o participar en conciertos con varias orquestas. Sí. ¿Qué le aporta a un músico, a un clarinetista, el poder estar tocando con una orquesta sinfónica? Completamente le abre los ojos y le abre el mundo a uno, pues es tener la música de todo el mundo pues como simplemente a un papel y poder interpretarla, pues es algo mágico, le aporta todo. Todos los músicos realmente deberíamos de tener este proceso de las orquestas y de las bandas, de cualquier tipo de músico que sea, si sea rockero, sea metalero, sea lo que sea. Una banda o una orquesta le aporta todo, porque tú como intérprete puedes estar estudiando solo en el cubículo y estar estudiando voz con voz o con tu profesor o con la pianista. No, eso realmente no es ser músico. Ser músico es tocar en agrupaciones y dar conciertos y estar moviéndote y tocar realmente, tocar para la gente, sobre todo, para la gente, no para uno mismo. Juan Pablo Ateortúa, en esas orquestas en las que ha participado, pues ha tenido varios directores que han estado con él.
¿qué le aporta un director a un músico, un director de una orquesta a un músico? Completamente, también le aporta demasiado porque pues cada director es muy diferente dependiendo de la cultura que venga. Pues he tenido la posibilidad de trabajar con directores rusos, directores franceses, directores alemanes, directores españoles, colombianos también muy buenos, de Latinoamérica también. Cada director le aporta a uno su granito de arena, así pues como porque, porque son visiones de las obras muy diferentes, ¿cierto? Ellos, ya que han viajado tanto también, han conocido música de varias partes, tienen visiones de la música muy diferentes, entonces le comienzan y le enseñan eso, de ver la música completamente diferente, de escucharla diferente, de sentirla diferente. Hace poco tuve la posibilidad de trabajar con José Rafael Pascual Vilaplana. Ha sido de los directores que yo creo que más he aprendido en la vida, sobre todo de la vida y de la música. Él no nos enseñó solo pues como cosas musicales, sino también como cosas de la vida, que realmente uno es humano primero antes que músico. Entonces tenía un carácter muy gracioso, era muy fuerte, pero al mismo tiempo era muy gracioso. Él trabajaba muy gracioso y siempre era con una sonrisa en la cara, entonces eso me agradó mucho, porque primero pues nunca había trabajado como con un director así, que me enseñara primero a ser persona y luego músico. Siempre se enfocan mucho en lo musical realmente los directores, y este director pues me ha marcado bastante. Es común entonces que entre un director y otro, así sea la misma obra, suena distinto. Sí, completamente, claro, es lo mismo como con los intérpretes. Así sea la misma obra, te va a sonar diferente porque cada uno le coloca su granito de arena, su amor, su sentimiento, ¿sí me entendés? Entonces cada uno, así sea la misma obra, va a sonar completamente diferente. Con su experiencia y con todo lo que tenga, va a sonar diferente. Juan Pablo Ateortúa ha venido trabajando ya hace, yo no sé si decir años, pero me parece que sí, con Liliana López. Sí, como pianista acompañante. ¿Qué complemento, qué encuentra usted en ella como pianista que le... Pues gracias a que ella ya es maestra, ya hizo su maestría, ya ha trabajado mucho con los clarinetes, realmente decidí trabajar con ella desde hace rato. Mi profesor José García me la recomendó pues como para tener los conciertos con ella, y hace como unos 3 años más o menos, y desde eso comencé a trabajar con ella para mis recitales por la experiencia que tiene, con los clarinetistas. Es muy buena maestra. Y que eso también es, o sea, no todo pianista, digamos, está en capacidad de acompañar. No, realmente no todos los pianistas se hacen para eso. Muchos hacen su carrera de concertistas, de pianistas acompañantes, pues como es el caso de Lili, o pianistas de orquestas, o, ¿sí me entendés? Ella se hizo maestría en piano colaborativo, piano acompañante. Entonces gracias a eso pues me ha ayudado mucho pues como la experiencia que ha tenido ella, y como sobre todo eso, que se enfoca más que todo en el repertorio clarinetístico. ¿Qué hay en el futuro de Juan Pablo Ateortúa? ¿Qué sigue después de este recital de grado y de terminar sus estudios en clarinete? Pues ya que terminé este proceso pues de la universidad, ya soy todo un profesional. La idea es seguir trabajando para crecer. Tengo muchas ganas de comenzar una maestría, ver dónde hay posibilidades de salir también. El hecho de salir, pues vos como músico, de salir del país te abre mucho la mente, mucho, porque pues la música que se hace en Colombia es muy buena, pero todavía tenemos un nivel un poco bajo, ¿cierto? Pues si nos vamos a comparar a Alemania, si nos vamos a comparar a las orquestas de toda Europa, pues me gustaría mucho eso, trabajar en alguna orquesta no muy reconocida, pero sí pues con mucho talento, pues con mucho experiencia. Y sí, tratar de buscar una maestría, sobre todo pues como ver dónde puedo conseguir una beca, sobre todo porque pues el estudio en el extranjero es bastante costoso. Sí, bastante. Esta es la invitación entonces que hacemos al concierto, al recital de grado de Juan Pablo Ateortúa, clarinetista, que va a estar acompañado por la maestra Liliana López. Será el jueves 29 de noviembre a las 7 de la noche
en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes, un recital con entrada libre para el público, donde se interpretarán obras de los compositores que hemos mencionado, Arturo Márquez, Brahms, Blas Emilio de Ortúa, en fin, un recital donde hay, digamos, un recorrido por varios compositores que han hecho obras para el clarinete. Muchas gracias, Juan Pablo Atortúa, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. No, muchas gracias a vos, Carlos, por invitarme a este programa tan especial. Agradecemos a Alessi Ramírez, quien estuvo con nosotros en la grabación del programa, que pueden escuchar ustedes siempre en nuestro canal en YouTube, donde nos encuentran como Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.